Permítenos escuchar este mensaje con un corazón honesto, Señor, humilde, receptivo, que si en algún momento nos confronta, Señor, podamos tener la capacidad de reconocer en qué áreas tú nos estás hablando y si algo quieres corregir. Síguenos, Padre, debido a tu misericordia que se renueva cada mañana, dando la oportunidad de poder, Señor, hacer o dejar de hacer aquello que tú nos estás mandando y que quizá no hemos discernido todavía correctamente. Te pedimos que quites todo estorbo de en medio, que todo tipo de distracción, de opresión, de barrera que esté operando, Señor, sea quitada de en medio y que es únicamente tu presencia, Espíritu Santo de Dios, hablando a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, pues hoy vamos a ver un mensaje que el título está bien chafa, parece que no vamos a aprender nada, pero van a ver qué interesante está. Vuelta con el de al lado y dile: se te va a caer el cantón, te lo advierto de una vez, ¿verdad? Y te preguntarás ¿por qué? Si parece ser que la enseñanza es meramente doctrinal, pues veremos un tema que hemos titulado con signos de interrogación: ¿es bíblica la oración recibiendo a Cristo? Y dices: ay, me levanté temprano con este mendigo frío que hace, ¿o no? ¿Verdad? Saludé a mis vecinos, a dos pingüinos que me encontré ahí en el camino, hice el esfuerzo para que me digan algo que yo ya sé. Y vamos a ver, más allá de si es bíblico o no, muchas cosas que van implícitas y que serán a veces para algunos quizá muy confrontadoras, pero por supuesto, como siempre hemos dicho, la confrontación tiene que ser no para traer culpa y condena y vergüenza, sino para traer edificación, para llevarnos al arrepentimiento, a la restauración, y que esto sea de bendición para nuestras vidas. Esta pregunta mucha gente se la hace y hay algunos grupos de cristianos que dicen que no es bíblica la oración recibiendo a Cristo. Y todo parte de un malentendido, y muchas veces nosotros no tenemos elementos o no profundizamos en lo que la Biblia dice para poder responder adecuadamente. Es un ataque muy común al cristianismo, a veces con justa razón, principalmente del catolicismo, que dicen: ay, sí, qué fácil, o sea, nada más hago una oración. Los que no saben de qué se trata es cuando alguien viene a Cristo, hace una oración en la que dice: Señor, te pido que vengas a reinar en mi corazón, te quiero recibir como mi Señor y mi Salvador, y entonces ya soy salvo, ¿verdad? Y muchas veces en las estadísticas de las iglesias dicen: hoy hubo 10 conversiones, 12 conversiones, y se asume que si una persona hizo esta oración confesando a Jesús como su Señor y Salvador, entonces ya es salva. Entonces el catolicismo con justa razón dice: ¿a poco puedo simplemente hacer una oración como si fuera un mantra, seguir viviendo como quiera y solamente por haber hecho la oración ya soy salvo? Y es realmente como mucha gente lo ha interpretado y como mucha gente lo vive. Que de ahí algunos grupos de cristianos están en desacuerdo y dicen: no puede ser así de sencillo, entonces esta oración no es bíblica. La oración sí es bíblica si entendemos lo que bíblicamente significa, y es lo que vamos a ver hoy. No se trata de que simple y sencillamente como un mantra, por el hecho de haber repetido las palabras yo voy a ser salvo. Tenemos que tener cuidado con esto porque a veces es el mensaje que transmitimos. Yo recuerdo que muchos años antes de ser pastor, primero serví, me acuerdo, con el grupo de jóvenes, serví en la mesa donde grabábamos, imagínense, los cassettes. ¿Se acuerdan cuando existía el cassette? Los cassettes del doctor Armando Alducin. Si alguien compraba la serie de Apocalipsis, era un paquete de 100 cassettes que tenía que llevarse así como el pípila cargando en las manos, ¿no? Entonces me tocó en ese tiempo servir y luego presenté una propuesta para evangelismo a los pastores. No había grupo, me dejaron como coordinador. Y me acuerdo que íbamos, teníamos varias actividades, íbamos los sábados a predicar a la Alameda. No éramos un grupo grande, desafortunadamente la iglesia generalmente suele ser apática para evangelizar. Entonces éramos 10, 12 personas, lo menos que llegamos a ir fuimos 4, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y un servidor. En alguna ocasión me llegaron a dejar solo. Pero a lo que voy con todo esto es que había una hermana que recuerdo perfectamente cuando íbamos allá a la Alameda. Nos íbamos en grupos de 2 personas y al final regresábamos, nos juntábamos para orar, para despedirnos, y me entregaban las tarjetitas con los datos de las personas que habían, entre comillas, aparentemente entregado su vida a Cristo. La intención era darles seguimiento, marcarles cómo estás, cómo te sientes, invitarlos a los discipulados, en qué puedo orar por ti, ¿tienes alguna duda? Y siempre después de haber estado ahí, nos veíamos a las 10 de la mañana, terminábamos a las 2 de la tarde, regresamos cada quien con 4 o 5 tarjetitas con nombres. Pero esta hermana llegaba con un fajo de tarjetas como de 20, 30 nombres.
Y yo decía, ¿cómo le hace? O sea, es increíble cómo tantas personas, ¿verdad? Entonces yo en una ocasión dije, hermana, yo me voy con usted, porque yo honestamente dije, quiero aprender de ella y ver cómo le hace. No, pues con razón, no les predicaba el evangelio, simplemente les decía, ¿crees en Jesús? Sí. ¿Ya hiciste la oración? No, repite esta oración. ¿Cuál oración? Que la repitas o te vas a ir al infierno. Así les decía. Entonces nada más les faltaba sacar una pistola, ponerle, o repites esta oración o aquí te trueno, ¿verdad? Entonces no les explicaba el evangelio, no los guiaba al arrepentimiento, no entendían el plan de salvación, y ella pensaba que simple y sencillamente si ellos repetían las palabras ya serían salvos. A mí como pastor me ha buscado gente, oye pastor, ve, por favor, lleva a mi familia que haga esta oración, diles que repitan las palabras como si fueran palabras mágicas. No se trata de un hechizo, de un conjuro, de un mantra. El simple hecho per se, el acto en sí mismo de repetir con mis labios y decir que Jesús es mi Señor y mi Salvador, no garantiza que yo estoy naciendo de nuevo. Y aquí es donde esto se empieza a poner bueno y viene la parte práctica, porque hay mucha gente, probablemente tú, espero que no, pero tengo que ser honesto y reconocer que quizás sí. Hay mucha gente en las iglesias que cree que nació de nuevo, que cree que va al cielo porque algún día hizo una oración y nunca tuvo idea de lo que dijo, no sabe lo que significa y no va camino al cielo, va camino al infierno. Que tienen una religión, pero que no han tenido una relación con Jesús, que piensan que por haber hecho la oración ya tienen la vida eterna porque no han entendido lo que la Biblia dice acerca de esto. No podemos irnos al extremo como hacen algunas denominaciones de decir, no, esto no es bíblico, porque la Biblia así dice en Romanos capítulo 10, vamos a verlo, versículos 9 y 10. Vamos a leer desde el 8, dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Es la palabra de fe que, ¿qué cosa dijo Pablo? Que predicamos. Ir al de lado, Pablo predicaba esto. Entonces sí es bíblico lo que vamos a leer, porque era la predicación de los apóstoles. ¿Qué predicaban ellos? Versículo 9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pregunta, ¿existe o no en la Biblia la oración entregando tu vida a Cristo? Está hablando Pablo de confesar con tu boca a través de una oración que Jesús es el Señor. Ahora, el problema viene de repetir estas palabras a la ligera y no meditar en dos cosas que aquí menciona. Uno, ¿y qué significa que Jesús es el Señor? Dos, que después dice que no solamente es confesar con mi boca, sino que tengo que creer en mi corazón. De modo que la oración de fe se vuelve no el acto a través del cual yo soy salvo, sino simplemente un testimonio público de mi fe cuando creí en mi corazón y por haber creído fui hecho salvo. ¿Me estoy explicando? Si una persona repite la oración, pero no entendió qué significa que Jesús es el Señor, porque es lo que repitió. No dijo, si confiesas con tu boca que crees que Jesús existió. No, es que Jesús es el Señor. Y muchos ni tienen idea qué significa que Jesús es el Señor. Entonces repitieron cosas que no saben. Es como que tú vas a un restaurante en otro país, tiene la carta en un idioma que tú no conoces y dices, se me ocurre esto y te trae una cochinada. Y dices, ¿pero por qué me trajeron esto? Fue lo que pidió. Yo pensé que era otra cosa. Pues aprenda a leer bien o pida que le expliquen. Entonces va a llegar mucha gente al cielo y decir, Señor, gracias por participar al lago de fuego eternamente, pero yo te confesé como Señor. ¿Y qué significa Señor? Pues no sé. No tienen idea. Nunca se los explicaron. Nunca se molestaron en investigar. Repitieron una oración leyendo en otro idioma sin saber qué es lo que estaban diciendo. Ahorita vamos a ir para allá, pero antes veamos lo segundo. Y creyeres en tu corazón. Entonces cuando yo creo, la oración es simplemente un testimonio público de mi fe. Es algo normal y natural que tendrá que hacer todo cristiano. Si tú en verdad naciste de nuevo,
Parte de lo que esto implica es que tendrás el valor de dar testimonio público de tu fe. Simbólicamente, cuando alguien entrega su vida a Cristo por primera vez, le pedimos que haga esa oración y preguntamos: ¿y quién hizo esta oración? A veces levantan la mano, a veces van a un cuarto donde oramos por ellos, en la parte de atrás, a un salón. El punto es aquí que no tiene que levantar la mano, es simple y sencillamente que tenga el valor de públicamente decir, ya sea con 2 o 3 o con todos nosotros: yo hoy entregué mi vida a Cristo. También aquí hago un paréntesis para aclarar. Luego nos preguntan: ¿por qué hoy no pidieron que levantara la mano? Hoy traje a mi primo y como no levantó la mano se va a ir al infierno. No va a ser salvo por levantar la mano, no va a ser salvo por ponerse de pie. Entonces, si él en verdad hizo esa oración, aunque no tuviéramos al final una plática, un tiempo de oración, él va a dar testimonio que Jesús es el Señor en su trabajo, en su casa, en su familia, en su colonia. Él tendrá muchas oportunidades de declarar públicamente y confesar: Jesús es mi Señor. Que pidamos que se haga aquí públicamente, simplemente simbólicamente, la primera vez que alguien da testimonio público de su fe. Es algo similar al bautismo. La persona no es salva por bautizarse. El bautismo es simplemente dar testimonio público de tu fe. Sería absurdo, ¿verdad?, que alguien llegara al cielo y que checara la lista. Imagínate que abre ahí Pedro, ¿verdad? Le entramos a checar la computadora celestial. No, pues no te veo aquí, pero yo me arrepentí, entregué mi vida a Cristo, hice mi oración de fe, mi vida cambió. No, sí estoy viendo, me convertí en pastor, dediqué mi vida entera, renuncié al pecado. Pero es que aquí no hay ningún video donde usted haya levantado la mano. Nunca, ¿no? Entonces, pero mi iglesia no me lo pidieron. Pues culpa de su pastor, reclámele a él, ¿verdad? Sería absurdo creer que por un acto como ese o por haber sido remojado, no, pues que se arrepintió, pero camino al bautismo lo atropellaron, entonces está arrepentido pero no remojado. No somos salvos por cosas como estas. Estas cosas son simplemente testimonios públicos de nuestra fe. Pero cuando yo nazco de nuevo es cuando en verdad creí en mi corazón quién es Jesús, qué hizo Jesús. Y entonces cuando creo, me redarguye y me impacta tanto que públicamente voy a tener el valor de decir: sí, yo soy aleluyo. ¿Y cuál es el problema? Si a ti te da pena dar testimonio público de tu fe y te preguntan: oye, ¿tú eres cristiano? Pues más o menos. Cuando llegues al cielo, ¿voy a entrar al cielo? Pues más o menos te va a decir el Señor. Mi familia sí. Pues tu familia va al cielo, tú no. Hay algunos que así son, cristianos de la secreta. Se encuentran 20 años después en iglesia con un compañero de trabajo que conoce hace 20 años. ¿A poco tú también eres cristiano? Tú también. Ya transaron juntos, se fueron al table juntos, hicieron tranzas juntos, se la rayaron juntos. Y después resulta que los dos eran cristianos. Un cristiano que tiene miedo, vergüenza, pena y que busca excusas, pretextos para evadir su fe en vez de buscar al contrario, porque tampoco es que vas a llegar al trabajo, primer día de trabajo: hey, hola a todos, soy el señor Gutiérrez, soy cristiano, voy a la iglesia. Pero después de crear una relación, vas a buscar, vas a pedirle a Dios en oración, y cuando se presente la oportunidad lo vas a hacer. Pero alguien que nunca en su vida lo ha hecho y que vive ahí tras bambalinas, probablemente no ha nacido de nuevo. No porque no haya hecho la oración, sino porque la oración era simplemente el testimonio público de su fe. Y si no tiene el valor de testificar públicamente es porque quizá no ha creído en su corazón quién es Jesús. Porque si yo creo quién es Jesús, ¿por qué me va a dar pena decirlo? ¿Por qué me va a dar vergüenza decirlo? Si tú fueras hijo de un reconocido gobernante que además fuera honesto, imagina esta historia de ciencia ficción, supongamos que esto pasara, ¿a ti te daría pena decir que es tu padre? Imagínate un gobernador, un presidente honorable, reconocido, que hizo historia. ¿Te daría pena? ¿Quién es tu padre? No sé. No, tú lo dirías con orgullo. Si la gente lo presume con orgullo, aun cuando son corruptos. Te he dicho que hay veces así a jovencitos arrogantes, prepotentes: mi papá es el diputado. Y que no sabes que mi papá es el gobernador. O aún adultos: yo soy compadre aquí del alcalde, ¿verdad? Y si ellos con esa jactancia lo dicen, ¿por qué no deberíamos tú y yo de pararnos erguidos con la mirada arriba y decir: sí, yo soy hijo?
no del diputado, no del alcalde, no del gobernador, no, todos ellos son los chalanes de mi papá. Él es el jefe de todos ellos. Pues ¿quién es su papá? El rey. ¿Cuál rey? El de España, el rey de reyes y señor de señores, el creador de todo lo que existe, el que murió y resucitó, el que va a venir por segunda vez. ¿Por qué me va a dar pena decir todo esto? Al contrario, pena a la gente le debería de dar saber de lo que se están perdiendo. Cuando a alguien le da pena es porque quizá no ha reconocido quién es Jesús, porque tiene una religión pero no una relación. Cuando yo en verdad lo creí, voy a confesar con mis labios: Jesús es el Señor de mi vida. Una persona que no suele hacerlo, que cuando le preguntan y le cuestionan acerca de su fe, no, pues mi familia, yo nada más los acompaño, probablemente no lo ha creído en su corazón. Ahora, si yo en verdad lo creí en mi corazón, no solamente lo voy a confesar en aquella oración inicial, no solo voy a dar testimonio público de mi fe, como Jesús dijo: cualquiera que me reconozca delante de los hombres, yo le voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos, ¿te acuerdas? Pero el que me niegue delante de los hombres, yo le voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces tú síguele negando, luego no te quejes. Pastor, yo hice esta oración y en verdad creí en mi corazón y he dado testimonio público de mi fe. Si esto es genuino, entonces tu vida va a empezar a cambiar y comenzarás a transitar por lo que conocemos como un proceso de santificación progresiva, que básicamente consiste en que a un mediano o largo plazo se va a ver en tu vida un antes y después de Cristo, porque eres nueva criatura. Algunos de la noche a la mañana cambian muchas cosas. Otros, como Pedro, les toma un tiempo. Él, después de 3 años, seguía cortando orejas y maldiciendo, aún habiéndose encontrado con Jesús. Pero si tú ves su vida como un cuadro a largo plazo, hubo una línea ascendente. Haz de cuenta como las líneas que marcan el dólar, o cómo suben y bajan los indicadores de la bolsa, y ves que sube, baja, sube, baja, sube, baja. Así es nuestra vida. De repente algunos altibajos: busco más a Dios, busco menos a Dios. No digo que sí debe de ser, pero naturalmente pasa que momentos en nuestra carne luchamos y caí, me levanto. Pero cuando tú ves el cuadro a largo plazo, tiene que haber una tendencia a la alza. Un cristiano que dice: llevo 10 años que entregué mi vida a Cristo, y la línea sigue igual o va para abajo, y no es una persona en cuya vida los demás puedan ver que hay un cambio. Cuando lo hay, ni siquiera tienes que decirlo, los demás lo van a notar. Oye, a ti te veo diferente. ¿Por qué hablas diferente? ¿Por qué tienes paz? La gente se va a extrañar. ¿Y por qué tú no eres tranza? ¿Y por qué tú respetas a tu esposa? ¿Y cómo que el fin de semana con tus hijos, en vez de irte de parranda con nosotros de borrachos, la gente va a ver que estás en Cristo y que desde que estás en Cristo eres nueva criatura? Si no hay ese cambio y mi vida se mantiene igual, es porque quizá no creí en mi corazón. Pero hice mi oración, repetiste cosas sin saber lo que estabas pidiendo en el menú. Y quiero ponerte a prueba. No me respondas en voz alta, pero ¿qué significa que Jesús es tu Señor? Si tuvieras que responderlo en un examen, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Qué quisiste decir el día que dijiste: Jesús, te reconozco como mi Señor y mi Salvador? Porque entiendes lo que es Salvador, y casi siempre se predica de Jesús como Salvador, pero no puedes reconocerlo como Salvador y rechazarlo como Señor. Si quieres al Salvador, te llevas implícitamente al Señor. Está el 2 por 1, los dos títulos van juntos. Te llevas los dos o no te llevas ninguno. No puedes ser el Salvador de tu vida si no es primero el Señor de tu vida, o al mismo tiempo que lo reconociste como Salvador. Entonces es bien bonito, y es lo que predicamos, ¿no? No, mira, haz esta oración y Jesús te va a salvar. Repito lo que quieras, aunque no lo entienda como las 40 personas que traía en la lista esta hermana, que nunca vimos en la iglesia, que sus vidas nunca cambiaron, pero andan por ahí engañados creyendo que van al cielo por haber hecho una oración, y no entendieron qué significó. ¿Qué significa? Confesar es con tu boca que Jesús es el Señor. Desde el Antiguo Testamento, la palabra Adonai, que cantamos hace rato, significa Señor.
Cuando se hace la Septuaginta, que es la versión en griego del Antiguo Testamento en tiempos de los apóstoles, porque era el griego el idioma predominante, la misma palabra que en el Nuevo Testamento se utiliza para decir que Jesús es el Señor, Kurios, es con la que se tradujo Adonai. ¿Y sabes qué significa Señor? Significa dueño. Hoy le llamamos Señor a todas las personas que no conocemos de cierta edad por respeto. Aun si no es muy de edad avanzada, hay lugares donde el personal de servicio está entrenado para decirle a los jóvenes: buenos días, Señor, bienvenido, ¿qué quiere de tomar? ¿Ya está lista su habitación? Pásele por aquí. Y no tiene idea quién es, pero es simplemente por educación. Pero cuando la Biblia dice que reconozcamos a Jesús como Señor o le confesamos como Señor, no es por educación. En la Biblia la palabra Señor tiene una connotación mucho más profunda y se refiere al dueño de algo. En aquel entonces, cuando alguien era el dueño de toda la tierra, aún en tiempos de esclavitud, cuando poseía a personas, cuando tenía bienes, a esa persona se le conocía como el Señor. Es como cuando alguien marca por teléfono y dice: ¿está el señor de la casa? No es que está preguntando por la persona de más edad de la casa, sino por el dueño de la casa, por el responsable de la casa. Entonces, cuando la Biblia dice que si yo confieso a Jesús como Señor y creo en mi corazón, entonces será salvo, se trata que cuando yo abro mis labios, no estoy diciéndole Señor simplemente por respeto, le estoy diciendo: Jesús, de hoy en adelante mi vida te pertenece. Y cuando en verdad entiendo que mi vida me pertenece porque me compró a precio de sangre, entonces todo comienza a cambiar. Entonces ya no es lo que yo quiero, lo que yo pienso, es: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuáles son tus planes? Mi vida te pertenece a ti. Le rindo mi vida, ya no vivo simplemente para mis intereses egoístas y sigo viviendo solamente para mí. Creo que todo se trata de tener más dinero, más poder y más bienes, y no me he preguntado: ¿y qué quieres hacer con mi vida? Quizás porque nunca entendí qué significó cuando le dije: tú eres mi Señor. Paradójicamente, algunos en oración voltean y lo cuestionan al mismo tiempo que le llaman Señor. ¿Por qué permitiste esto, Señor? ¿No es una contradicción de términos? Cuestionar al que es dueño. ¿Cómo vas a cuestionar al que es dueño? Por ejemplo, si tú tienes personal que trabaja en casa, con el mantenimiento, con el aseo, supongamos, y cambiaste la licuadora porque te dio la gana, ¿qué harías si la señora de limpieza te dice: ¿y por qué cambió la licuadora, señora? Me gustaba más la otra. ¿Tendría sentido esto? Si tú te llevas a tus hijos de vacaciones, que alguien que trabaja contigo: ¿y por qué te los llevas? ¿Y por qué pintó la casa de blanco? A mí me gustaba de rosa. ¿Qué le dirías? Porque con lo que es mío hago lo que se me da la regalada gana. Porque tú eres el Señor o la señora. Entonces, cuando alguien voltea con Dios y dice: ¿por qué permitiste que me quitaran el trabajo, Señor? ¿Por qué no sanaste a mi familiar, Señor? ¿Por qué no me respondiste que sí, Señor? Alguien que habla de esta forma no está entendiendo lo que está diciendo. Porque tú no puedes cuestionar a aquel que es dueño de todo, a menos que no entiendas que es dueño de todo. ¿Estoy malinterpretando las cosas? No. Job, cuando lo pierde todo, Job pierde a sus hijos, pierde sus bienes, pierde su salud, pierde a toda su familia, excepto su mujer. ¿Por qué se ríen? Como de maldad el Señor se la dejó. Y para que termine el tormento te la dejo. No lo digo por los varones que estamos aquí presentes, no se espanten, mis hermanas. Es simplemente que la esposa de Job no era una ayuda idónea. Mi amor, no te preocupes, estoy contigo, todo va a salir bien, vamos a buscar a Dios. No, voltea con él y le dice: maldice a Dios y muérete para cobrar el seguro. Entonces dice Dios: te quito todo, pero como ya sé cómo es este escorpión que tienes por mujer, a ella sí te la dejo para que siga sufriendo, ¿verdad? ¿Y qué responde Job? Job, en su oración y su plática con Dios, le hace varias preguntas porque él conoce su corazón. Señor, no entiendo, ¿y por qué permites que prosperen los malos, etcétera, etcétera?
pero en su vida él maldijo, ni se apartó, ni menos diga, ay, yo creo que Dios no existe. Más de la mitad de los ateos son ateos por dos razones. Uno, por algún problema moral, porque no se quieren arrepentir, porque reconocen justamente que aceptar a Jesús como Señor significa rendirle su vida y alinearse a su voluntad. Dejar su vida de adulterio, de fornicación, de tranzas, y es lo que no quieren. Entonces prefieren buscar cualquier pretexto para anularlo, aún creer que vienen del chango, aún creer que hay macromutaciones cuando la ciencia jamás lo ha comprobado, aún creer que todo salió de la nada, aunque no puedan demostrarlo científicamente, porque no quieren arrepentirse. Ese es su verdadero problema moral. Como Stephen Hawking, uno de los ateos más prominentes de los últimos años. ¿Se acuerdan de él? Ya falleció. Era un señor que tenía paraplegia, estaba así, no podía moverse, viviendo en una silla de ruedas eléctrica, que creo que escribía y hablaba en nombre de él. Pues bueno, en la lista de Epstein, no en las listas de fake news, sino en las reales, este pedófilo que encarcelaron, que supuestamente se suicidó, que algunos creen que más bien lo mandaron a matar, tenía una isla, era un multimillonario, invitó a muchos famosos, políticos, artistas, deportistas, y en esas listas de invitados, adivina quién fue. Este señor ateo, Stephen Hawking. O sea, de que se fue al infierno, por ateo y por pecador. Ahí bien con paraplegia y no puede ni moverse, pero bien que andaba en las fiestas ahí de pedófilo el desgraciado. Qué bueno que se está pudriendo allá abajo. Ay, pastor, ¿por qué habla así de feo? Mientras estuvo en la tierra, tengamos misericordia, ¿verdad? Pero que se fue al infierno, pues ni modo que digamos que no. Entonces, gente como él tiene un problema moral y a veces es un problema intelectual, que pasaron como él una tragedia y no pudieron entender por qué un Dios bueno permitió que pasaran tiempos difíciles. Prediqué de eso la semana pasada en el primer servicio. Les recomiendo un mensaje de la prueba de fuego, porque como hijo de Dios a veces paso tiempos complicados. Job, que entendió quién era el Señor, no le dicen, ay, Dios no existe. No, dice, Jehová dio, Job 1, versículo 21. Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Cuando alguien entiende que Él es el dueño de todo, dice, Dios, no te entiendo, pero mi vida es tuya, mi familia es tuya, mis bienes son tuyos, mi reputación es tuya. Haz con mi vida lo que quieras, porque puede cambiar mi posición, pero no cambia la tuya. Donde quiera que yo esté, tú sigues siendo el Señor, tú sigues siendo el Creador. Tú sigues siendo aún el que dio su vida y resucitó para darme vida y esperanza. ¿Por qué me voy a enojar si alguien partió? Quizá no lo entiendo y me duele y lo extraño, pero ¿por qué me voy a amargar en contra de ti si creo que me has dado a mí y a mis seres queridos que creen en ti la vida eterna? ¿Por qué me voy a enojar en contra de Dios si no me sanó de esa enfermedad? Creo que lo puede hacer, oro para que así sea, pero si no lo hace, no es aquel que después de resucitar dijo, yo soy la resurrección y la vida, todo aquel que cree en mí aunque esté muerto vivirá. ¿O no lo es? Y si lo es, ¿por qué me aflijo? Y si me aflijo, porque quizá no lo creo. Si lo creo, puedo conflictuarme y digo, me duele extrañar a esta persona, yo pienso que tenía todavía un propósito aquí, pero no me voy a enojar porque no entiendo algunos años ciertas cosas de la vida, cuando creo que después vienen no 20, 30 años de salud y de vida, sino la eternidad en el paraíso, en el reino de los cielos por los siglos de los siglos. Entonces, como Job, puedo decir, Señor, tú das, tú quitas, sea tu nombre bendito. ¿Por qué la gente se enoja con Dios? Porque creen que ellos son dueños de las cosas. ¿Por qué permitiste que me quitaran el trabajo? ¿Y por qué me robaron el coche? ¿Y por qué se me descompuso el tostador? Porque tú no has creído que Dios es el dueño. Porque si creyeras que Él es el dueño, no te afligirías, le entregarías todo en sus manos, descansando en Él. Obviamente sin evadir tu responsabilidad, haz humanamente lo que te toca. Pero cuando algo se sale de tus manos, descansas en que están en las manos del Señor. Por ejemplo, retomando el ejemplo de la licuadora, supongamos que no la cambiaste y la vieja licuadora que tenías se descompuso. Porque si digo la vieja se descompuso, lo pueden malinterpretar. Entonces, para que quede bien claro a quién me refiero, ¿no? Si no, mi amor, ya va a hablar de ti el pastor. No, la licuadora. ¿Qué haría la señora no la señora de la casa, la señora que trabaja en tu casa
Si se descompone la licuadora, ¿se afligiría? ¿Se preocuparía? Ay, Señor, estoy bien estresada, no sé qué hacer porque ¿cómo va a cocinar hoy? Se le descompuso la licuadora. Ella no se deprimiría, ni se amargaría, ni se pondría triste. Tomaría el teléfono y te diría: señora, se le descompuso la licuadora. Básicamente es: no son mis cosas, son las tuyas, es tu problema. A ella no le importa si se descompone o no se descompone. No le importa si se pierden tus cosas, porque son tus cosas. Aun si ella fue quien las guardó en un lugar que no sabe, le preguntas dónde está y ¿qué te dice? No sé. Y demuéstrale lo contrario. Por algo se ríen, ¿verdad? Pero ella está tranquila porque son tus cosas, porque tú eres la señora y sabe que tú te vas a hacer cargo. Simplemente te informa: señora, se le descompuso su triste licuadora. La quiere arreglar de su problema, sino a ver cómo le sepa cocinar. Y tú, que eres la dueña, es tu responsabilidad. Y si tú quieres lo mejor para tu cocina, ¿qué vas a hacer? Comprar otra. Ahora, si tú y yo nos ocupamos de cosas tan irrelevantes como estas, ¿por qué un Dios tan bueno, que nos amó tanto, que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, no se va a ocupar por cosas mucho más relevantes que pasan en nuestras vidas, si nuestras vidas le pertenecen? Cuando tú estás preocupado, afligido, estresado, porque no has entendido Ageo 2:8, Dios es el dueño del oro y de la plata. De Jehová es la tierra y su plenitud. Todo lo que hay, todo lo que existe, le pertenece a Él, porque Él es el Señor. Y cuando tú entiendes esto, entonces puedes llevar delante de Él algo que te preocupa, pero descansas y tienes control, porque Él es Él es el dueño de todo. Yo te he contado una vez hace mucho tiempo que choqué por andar diciendo que tenía mucho tiempo. Hace poco volví a chocar, y en aquella ocasión la marqué a mi esposa, me fue a ver a dónde estaba y me dice: ¿por qué estás tan tranquilo? Le dije: por varias razones. Uno, no puedo regresar el tiempo. Como dice aquella alabanza del hermano Bad Bunny, si es él el que dice: ya lo que pasó, pasó. No es él, bueno, quien sea, ¿no? Uno, lo que pasó, pasó. ¿Quién es el que dice eso? No, el que se convirtió no es Bad Bunny, ¿sí? Es Daddy Yankee, el hermano Daddy Yankee, es lo que quise decir, ¿no? Bad Bunny no se ha convertido todavía, gracias a Dios. Se merece el infierno, él. No le prediquen el evangelio, por favor. Y si se convierte, que no cante, ¿no? Porque ¡alaba a Cristo, aleluya! Entonces no, si se convierte, que se congregue, pero que no cante, por favor. Entonces, regresando al punto, no sé quién está peor, si usted es por reírse o yo por contarlo así, pero llega mi esposa: ¿por qué estás así? Le digo: no puedo regresar el tiempo. Dos, lo que puedo hacer ya lo hice, llamé al seguro y pues no está padre, pero ya ahorita vienen para acá. Tres, porque hasta donde yo recuerdo yo venía manejando el coche, yo soy dueño de él, él no es mi dueño. El volante está en mis manos, no al revés. Él no va a definir cómo me siento y mi estado emocional. No está padre, pero no va a permitir que me amargue, no va a añadir más daño al daño que ya se hizo. Y cuatro, porque según yo sé, yo lo manejo, pero yo no soy su dueño. El dueño de todo lo que existe es Dios. Nosotros somos solamente administradores temporales de lo que Él ha puesto en nuestras manos. En vez de amargarme, de enojarme, de afligirme, volteé al cielo y en oración le dije: Padre, te acaban de chocar la nave. ¿Ahí la quieres dejar o la vamos a arreglar? Y descanso en que no solo es Adonai, que es el Señor, sino también es Jehová Jireh, que es el Señor proveerá. Y Él siempre se encarga de cuidar sus cosas. Si tú y yo le pertenecemos, descansamos a pesar de la dificultad, que Él se va a encargar de cuidar nuestras vidas, de guardar nuestras vidas, de proveer para nuestras necesidades, como lo prometió Jesús en Mateo 6:33, que lo básico, techo, vestido, alimento, si lo busco primeramente a Él, no va a faltar, porque Él es Jehová Jireh, porque nosotros, Jesús dijo, somos sus ovejas y estamos en sus manos, porque le pertenecemos.
Pero cuando alguien está afligido y estresado y ¿cómo le voy a hacer? No está descansando en que Dios está al control de todo, inclusive nuestras vidas. No está descansando en que a Él le pertenece todo, el cielo, la tierra, su plenitud, la creación, incluyéndonos nosotros. Cuando creemos en verdad esto, yo puedo estar en paz. Puedo inclusive no entender ni aplaudir, pero sí respetar su soberanía cuando Él decide llamar a su presencia a una persona que yo amaba. Algunos han pasado por esto. Algunos se enojaron con Dios. Otros no es que dijeron, ay, qué buena noticia. Se dolieron, lo cual es normal. Pero como Abraham, cuando fue a entregar a su hijo, iba cabizbajo todo el camino. Se paró muy temprano, representación de que no pudo dormir. Pero le dijo a su siervo, mi hijo y yo subiremos al monte y adoraremos. Esa palabra adoraremos es shakha en hebreo y significa adorar, postrado, de rodillas. ¿Sabes cuál fue la primera vez que la Biblia dice que alguien adoró a la manera shakha? El mismo Abraham, cuando el ángel de Jehová, Jesús en el Antiguo Testamento, le promete que vendría un hijo. Este hombre lo tienes años después con el hijo de la promesa, ahora que Dios se la pide, diciéndole, Señor, el día que me la diste, te adoré de rodillas. Hoy que me la pides, te adoro de rodillas. Porque aunque estoy cabizbajo y no pude dormir y no entiendo y me entristece, cuando das y cuando quitas, tú sigues siendo Dios. Y yo te pertenezco. Y mi familia también. ¿Por qué Abraham estaba dispuesto a entregar a su hijo? Es el Nuevo Testamento en Hebreos 11. Porque creía que Dios podía resucitarlo. Cuando una persona cree en la resurrección, esta es una de las enseñanzas de Abraham, que a fin de cuentas Dios no se lo pidió. Pero a veces nosotros como él tenemos que soltar algo o alguien que amamos, porque creemos que esta vida no lo es todo y que hay algo más allá. Y digo, Señor, no es lo que yo hubiera querido, pero respeto tu soberanía y tu voluntad y te sigo adorando, porque tú eres el Señor. ¿Por qué te lo llevaste? Porque era suyo. A ti te lo prestó un tiempo nada más, pero le pertenecía a él. Imagínate que tú te vas de viaje. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos adolescentes? Levanten la mano. Ahora, hijos adolescentes, déjenla arriba, ¿no? Todos, ¿no? O sea, hijos, sin excepción alguna, a esa edad. Y imagínate que te vas un mes de vacaciones y se los encargas a alguien, oye, porfa, cuídamelos, de tu confianza. De repente a las 3 semanas de viaje te hartaste y decides regresar. Y le marcas por teléfono a la persona, ¿sabes qué? Mira, muchas gracias, pero regresamos antes, entonces mañana paso por mis hijos. Pero no, tú me dijiste que 4 semanas. ¿Por qué te los vas a llevar? Porque son míos. Pero estoy muy feliz con ellos y no te los voy a dejar, me los voy a quedar. ¿Estás completamente marihuano? Qué padre que los disfrutaste. Cuando quiera los puedes ir a ver a mi casa, pero mañana voy por ellos porque son mis hijos, no tuyos. No, 3 semanas con ellos me da derecho de quedármelos el tiempo que yo quiera. ¿Tendría sentido esto? Así sonamos cuando le preguntamos a Dios, ¿por qué? Porque son mis hijos. Y quizá esperabas que el viaje durara más y hubiera estado bien. Pero cuando papá decide, lo digo figuradamente, regresar antes del tiempo que tú esperabas y decir es hora de volver a casa, se vale llorar, deshogarte y decir Dios no entiendo. Pero en ningún momento hay una justificación para enojarte y decir ya no te quiero, tú no existes. Sino que aún como Abraham, cabizbajo, pero con las rodillas en el suelo, tenemos que decir, Señor, aún en estos momentos te sigo adorando, porque no te reconocí como mi esclavo, como el aladino de la lámpara que complace mis deseos. Ese es el problema del evangelio humanista de este siglo. Lo acabo de predicar la semana pasada.
Cuando se habla de que todo es color de rosa y no se habla de las pruebas que a veces enfrentamos. La gente cuando las enfrenta apostata, se aparta de la fe porque nunca les dijeron que era parte natural del proceso. En cambio, cuando lo entendemos, puedo decir: Señor, aunque no comprendo, no me gusta lo que está pasando, te reconocí en mi vida como el dueño de todo. Casa, bienes, trabajo, salud, familia. Te pido lo mejor para esas áreas, espero lo mejor. Pero aún si de repente fuera tu voluntad pasarme por tiempos complicados, no me voy a apartar de ti, porque tú eres el dueño de todo esto. Salmo capítulo 97, versículo 5. Vamos a ver cómo no es algo solamente que nos enseña el Nuevo Testamento, sino que ya desde antes. Salmo 97. Ese no es, el diablo me cambió el versículo. Ahorita les digo cuál es. Cuando algo falla y no tengan explicación, ya saben lo que nunca falla, como Eva: echen la culpa al diablo. ¿Se acuerdan? Adán, ¿qué hiciste? La mujer me engañó. Eva, ¿qué hiciste? Como no tiene quien culpar y el hombre le ganó, dijo: pues el diablo. Es el Salmo capítulo 24, versículo 1. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿De quién? La tierra y su plenitud. ¿Sabes qué significa su plenitud? Es todo lo que hay en ella. Es la llenura de la tierra, todo. Dice: el mundo y algunos de los que en él habitan. Los que en él habitan. ¿Por qué? Muy simple y muy sencillo: porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Señor, ¿y por qué eres el dueño de todo? Pues porque yo soy el creador de todo. No me gusta, crea tu propia tierra. Construye a tus humanos y haz con ella lo que quieras. ¿No le dices eso a tus hijos durante casi 20 años de su vida? ¿No le restriegas este argumento en sus narices durante toda su adolescencia y juventud? ¿Y por qué ahora, papá? Si a mi amigo lo dejan llegar a tal hora, pues vete a la casa de tu amigo. ¿Y por qué no puedo hacer en la casa lo que me dé la gana? Porque es mi casa, pero yo quiero. ¿Y qué le dices? Cuando seas grande y tengas tu propia casa y te pagues tus calzones holgazán. Porque eso sí, los adolescentes: ay, mi papá no sabe nada, no le entienda la tecnología. Hay algo que sí sabe que tú no sabes acerca de la tecnología: comprarla. Cuando tú hagas esto y pagues tus cosas y seas el dueño de tus cosas, haces con ellas lo que quieras. Cuando tú pagues tu teléfono, si lo quieres levantar y estrellarlo al suelo y grabarlo en video y subirlo a un TikTok, y decir: ay, mira cómo rompo mi teléfono, ¡pum! Tú lo pagaste y tú lo haces. Pero con lo que papá te compró, dile al de al lado: chamaco baquetón. No es cierto, no le digas eso. Vas a ser responsable, cuidadoso y obediente. ¿Por qué me pidió el teléfono? ¿Y por qué quiere checar mis redes? Son mis cosas, no son tus cosas. Tú no las compraste. Tú ni las papas de la escuela pagas. Cuando tú trabajes y seas maduro y autosuficiente y te des cuenta todo lo que cuesta alimentarte con todo lo que tragas, haces lo que quieras. Mientras tanto, ¿quién compró las cosas? ¿Y quién compró la comida? ¿Y quién paga los gastos de la casa? El Señor y la señora. Y por lo tanto ellos son la autoridad. Y si no te gusta, dice la primera epístola de mi abuela en el capítulo 3, versículo 16: mi hijo, la puerta está muy ancha, llegaosle si bien queréis. ¿O no? Y de repente con este criterio vengo y digo: Señor, ¿por qué? Por lo mismo que tú le dices a tus hijos: porque la tierra es mía
y todo lo que en ella hay, así como la casa y el teléfono y la sala, todo es tuyo. La tierra y todo lo que hay es mío, porque yo no la compré, yo la fundé, yo la creé. Dice Iván, holgazán. No entiendo. Cuando tengas tu propia tierra, con tus humanos, pones tus reglas y haces lo que quieras. Mientras tanto, no dice te callas y me obedeces, ¿verdad? Pero tienes dos opciones: recoges con él o desparramas. Ahora, a diferencia de nosotros, que sí nos podemos equivocar como señores de la casa y de repente ser arbitrarios, y en nuestra carne podemos equivocarnos, tenemos que descansar en que el Señor de la tierra no lo va a hacer de esa forma. O sea, el ejemplo que estoy usando puede confundirnos, es solamente para ilustrarlo, pero no te pierdas en este sentido. Quizá tú con tus hijos y yo con mi hija nos podemos en la carne, y seguramente lo haremos a veces, equivocarnos. Con las cosas de tu casa quizá no tendrás el mejor cuidado y dejaste irresponsablemente la licuadora ahí durante meses. Pero el Señor de toda la tierra, el Señor de nuestras vidas, tiene para nosotros pensamientos de bien y no de mal. Su voluntad para nosotros no es yo soy el Señor y te quiero amolar y si no te gusta llégale. Es yo soy el Señor y me tienes que reconocer como tal, porque soy el Señor, pero además te conviene hacerlo, porque mi voluntad para ti, Romanos 12:2, es buena, es agradable y perfecta, del griego teleios, que significa está completa. Es buena. Va a haber tiempos difíciles, pero no son para destruirte, son para obrar para bien. Hoy no lo entiendes, pero después lo vas a agradecer si perseveras. Es agradable, te va a gustar y es perfecta, completa, no le sobra, pero no le falta. ¿Cómo es su voluntad? Es buena, di conmigo. Es agradable, es perfecta. ¿Cómo son los planes de Dios para tu vida? La próxima vez que tengas miedo de lo que estás pasando, Señor, y la incertidumbre, recuerda, Señor, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Que estés en medio de la enfermedad, que estés en medio de una crisis, Señor, tu voluntad es... Señor, estoy desesperado porque no llega la chava que tienes para mí. La chava que Dios tiene para ti está... Perdón. ¿Cuántos solteros dicen amén? Esta es palabra de Jehová, yo la recibo en el nombre de Jesús. Levanten la mano todos los urgidos, los ungidos del Señor, ¿verdad? Cada vez que estemos en tiempos de dificultad nos ayuda a descansar en esto. Todos pasamos momentos que nos puede invadir la angustia, la ansiedad, la preocupación por algo. Y es entonces que tenemos que decir, bueno, Dios, no voy al extremo de evadir mi responsabilidad y hacer lo que tengo que hacer, porque sería también irresponsable el decir, pues el Señor que se encargue, ¿no? Me pide que yo haga lo que me toca, pero si yo hice lo que me corresponde, no me voy a dejar absorber por la impotencia, voy a descansar en que estoy en las manos del Señor, en que mi vida le pertenece al Señor, en que todo lo que tengo es del Señor, en que los planes del Señor para mi vida son buenos. Y que nosotros somos sus hijos, sí, somos sus amigos también, pero somos sus siervos. Dile al de al lado, deja de quejarte. Díselo, no los veo diciéndoselo. Le deja de quejarte y llévale tu licuadora al Señor. Dile, porque Él es el dueño de todo, tú solo eres el chalán. Quiero terminar con esto, si me pueden apoyar en Hechos capítulo 9, versículo 6, y aquí arriba con el teclado, por favor. Hechos capítulo 9, versículo 6. Hay una historia que cuenta que en tiempos de la esclavitud llegó Sir Winston Churchill con una esclava. La compra y ella lo mira con desprecio, pensando que era otro señor abusador más. Y después de pagar su título, se lo entrega poniéndolo en libertad. Es lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Nos compró de la esclavitud, nos rescató de la esclavitud del pecado. El término que vemos constantemente en el Nuevo Testamento es que Jesús fue propiciación.
y es pagar el precio por alguien para rescatarlo. Cuando le da el título, la esclava se lo regresa y le dice: usted no está entendiendo, le estoy liberando. Y le dice: sí entendí, pero lo quiero servir voluntariamente. ¿Por qué? Dice: he tenido tantos amos tan malvados, tan abusadores, que al conocer una persona tan noble y buena como usted, aunque no lo tenga que hacer voluntariamente, yo quiero servir a alguien como usted el resto de mi vida. Cuando yo entiendo quién es Jesús y lo que Él hizo, no necesito que me amenacen: hazlo, si no te van a jalar las patas en la noche. Voluntariamente le digo: Señor, ¿cómo no he de servir, buscar a un Dios tan bueno como tú? ¿Por qué a tanta gente le pesa buscar a Dios? Ay, es que tengo que leer la Biblia, tengo que orar, porque no han entendido nada. Cuando entienden que es su palabra que trae dirección, alimento a mi vida, fortaleza, ánimo, confrontación para edificación, entonces no es un tengo que, sino un quiero, necesito, me urge. Cuando entiendo que la oración no es hablar aburridamente, sino platicar con el creador del universo. ¿No sientes increíble cada tiempo de alabanza? Cuando termina la adoración, como que pesas 10 kilos menos y dices: quiero más. Pero pasa el tiempo y se nos olvida. Cuando nosotros reconocemos quién es Él, entonces le llamamos naturalmente por el Espíritu Señor. Pablo, cuando iba camino a perseguir a los cristianos y se le aparece Jesús en el camino, una luz le resplandece y dice Hechos capítulo 9 en el versículo 6, bueno, desde antes vamos a leer, desde el versículo 3 dice: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Por la pura voz reconoce su autoridad y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y de ese día en adelante Pablo dedicó su vida entera a seguir a Cristo. Pasó muchos tiempos buenos, pero también muchos tiempos malos. Fue apedreado, fue perseguido, fue calumniado, perdió su reputación, perdió sus bienes, perdió su fama, perdió el apoyo de la gente que lo amaba. Muchas veces naufragó, muchas veces lo apedrearon, muchas veces estuvo al borde de la muerte. Jamás lo ves volteando al cielo diciendo: ¿por qué, Señor? Porque desde este día él entendió que su vida no le pertenecía. Desde este día él le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Porque tú eres mi Señor. Y cuando tú entiendes que Él es el Señor, ya no es: Señor, haz esto, Señor, haz lo otro. Es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? De hecho, la oración debería de ser más para ayudarnos a descubrir su voluntad que para convencerlo de que Él haga la nuestra. Te enojaste porque no respondió tu oración porque le pediste algo que ni siquiera era su voluntad. Porque más bien quisiste ser tú su Señor, dándole órdenes y diciéndole que hiciera lo que tú querías o creías que tenía que hacer. Y a veces se trata de decir: Señor, esto es lo que yo anhelo, lo que yo quiero, creo que lo puedes hacer. Pero como me dijo Jesús: hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Vénganos tu reino. ¿Y qué significa esto? La gente cree que es establecer el reino de Dios para tomar las posiciones de autoridad y cambiar el mundo y preparar todo para su venida. No, Jesús dijo que el mundo iría de mal en peor hasta su venida. De hecho, que estaría tan mal que por eso tendría que venir. Entonces, esta teología del reino es totalmente hereje y antibíblica. Yo te recomendaría correr de algún lugar donde le están predicando, porque están poniendo aquí a Dios al servicio del hombre para enaltecer al hombre, y el hombre es lo máximo. Y ahora sí, ya Jesús, ya puedes volver, cuando separados de Él no podemos hacer nada. Y el mundo lo demuestra cada vez más. ¿No está loco y enfermo este mundo? ¿Y qué profetizó Jesús? La apostasía en los últimos tiempos. Que la gente se apartaría de la fe. No está padre, pero fue lo que predicó. ¿Y qué quieres que haga? Pablo vive todo esto.
Y nunca se enojó con él, porque entendió que era su Señor. ¿Cuál es tu conflicto hoy con Dios? ¿Por qué estás enojado con Él? ¿Por qué te has apartado de Él? Ya entendiste quién es. Ya entendiste las reglas. ¿Vas a seguirle? Abriendo tu corazón quizá y desahogándote, como lo hicieron todos aquellos que tenían confianza en Él. ¿O vas a apartarte y perderte el más grande privilegio que tú y yo tenemos, que es el de conocer al Creador de todas las cosas, al Señor más bueno y bondadoso y amable y poderoso de todos los señores, porque es el Rey de Reyes y Señor de señores? Amén. Esto significa reconocer y confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Ahora que lo entiendes, ahí en tu lugar cierra tus ojos y dile: Dios, te doy gracias por tu palabra. Te pido perdón por todas las veces que he vivido fuera de tu voluntad, que he pecado haciendo lo que a ti te ofende o ignorando lo que me has mandado hacer. He pecado haciendo lo malo y he pecado dejando de hacer lo bueno. Te llamé Señor al mismo tiempo que te ignoré y repetí palabras sin conocer su idioma. Simplemente por rutina, sin darme cuenta, caí en una religión más, como si de un mantra se tratara todo. ¿Cuántas veces has criticado otras religiones por predicar que la salvación es por sus obras? Y dile: Dios, viví de una forma similar, creyendo que era por repetir unas palabras. Peor aún, ignorando que mi vida te pertenecía. Y te confieso como pecado. Dile: perdóname con la sangre de Jesús. Creo que Él murió por mí en la cruz del Calvario. Y creo que su sangre tiene el poder de limpiarme. Y tú me puedes dar tu perdón. Yo te lo quiero pedir en esta mañana. Recibo tu perdón. Y creo que soy libre de culpa y de condenación. Que si estoy en Cristo, nueva criatura soy. Ahora te pido que a través de tu influencia sobre mi vida, este nuevo nacimiento se note. Que la gente al ver mi vida pueda ver que tú la has cambiado, Señor. Te quiero reconocer y confesar con mis labios como mi Salvador, pero también como mi Señor. Y de forma simbólica levanta una de tus manos y dile: tú eres mi Señor. Dos cosas. Uno, descanso en ti. Todo aquello que te aflige, dile: aquí está, tú eres el dueño. Estoy preocupado, estoy afligido, estoy ansioso por esta crisis, enfermedad, familia. Dile: descanso en ti, tú eres el dueño de todo. Hoy te entrego todas mis preocupaciones, hoy te entrego todas mis cargas. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Vengan a mí los trabajados y cansados y yo los haré descansar. Hoy me despojo de esto porque creo que tú estás al control de todo, porque todo te pertenece. Y dos, aunque a veces no me guste, respetaré siempre lo que tú mandes, lo que tú determines y lo que tú decidas. Dile: Dios, quiero hacer las paces hoy contigo. Aunque no entienda algunas de tus decisiones, aunque no comprenda su propósito y piense en mi humanidad, que hubiera sido mejor de otra manera, te abriré mi corazón. Sé que tú me darás respuesta, pero jamás tomaré esto como pretexto para blasfemar en contra tuya, para apartarme de ti, para renunciar a ti.
porque puede cambiar mi posición, mi situación, pero tú sigues siendo el Señor de todo. Y como tal te obedeceré y te serviré hasta mi último suspiro. En el nombre de Jesús, dile gracias, Señor. Amén y amén. Cristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio. 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.